Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. En este día domingo seguimos tratando temas que nos deben importar a los ecuatorianos. Y parecería que hoy la opinión pública, la ciudadanía en general, está centrando sus inquietudes y sus preocupaciones al tema de la reestructuración de la justicia como mecanismo eficaz para mejorar la seguridad ciudadana. Así incluso lo dice la primera pregunta de la consulta popular. Pero realmente mejorando, reestructurando la justicia, ¿se va a adquirir una seguridad ciudadana que nos tranquilice a nosotros los ecuatorianos? ¿O estamos a lo mejor olvidando otros de los ejes importantes? Para descubrir aquello, hemos invitado a quien es responsable de la estrategia de la seguridad interna y externa, el ministro Homero Arellano. También hemos invitado a quien es un actor de los barrios en el Ecuador, a Carlos Neira, presidente de la Federación de Barrios de Guayaquil y miembro del directorio de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, y también a Fernando Carrión, profesor, investigador de la Flaxo, experto en seguridad ciudadana. Así que, caballeros, muchas gracias por haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Y antes de comenzar a desarrollar esta conversación, este debate, los invito a ver un reportaje que nos ha preparado Belinka Huiracocha. Escenas como estas son cotidianas. Robos de todo tipo y hasta asesinatos son los delitos que se han incrementado en los últimos tiempos. A esto se suman los ya conocidos problemas en el sector judicial. Cientos de sentencias sin procesar reposan en los juzgados. Y precisamente la impunidad en el sistema de justicia fue motivo suficiente para que el gobierno nacional iniciara el proceso de consulta popular, la misma que es apoyada por la mayor parte de ciudadanos. Estamos de acuerdo muy bien con la consulta popular. ¿Por qué? Por lo que a veces por los jueces que son corruptos, por los ladrones. La justicia está para los delincuentes y para nosotros no. ¿Apoya o no la apoya? Sí, hay que apoyar al gobierno. El gobierno está haciendo buenas cosas. 4 de las 5 preguntas de la enmienda constitucional apuntan a erradicar a la delincuencia. La primera de ellas dice: ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporar un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irracionales de la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial como se establece en el anexo 1? Si es que los delincuentes salen por causales que no tienen sustento, entonces creo que está correcto, ¿no? Hay que hacer, distinción de acuerdo al tipo de delitos, pero no se puede generalizar. Yo he visto casos en los que hay personas que pasan 1, 2, 3 años siendo inocentes. A los delincuentes deben tenerlos permanentemente en la cárcel, eso es, señorita. Aumentar las penas. Aunque están conscientes que el aumento de penas no serviría de nada si no existe un trabajo conjunto de las autoridades y la comunidad. Es difícil eso de denunciar, a veces los delincuentes vienen y se van tan rápido que no sabemos a quién denunciar, entonces, y si los cogen, pues los sueltan con la misma velocidad. No confío, definitivamente no confío. Sale uno, entra otro, el uno va allá y el otro acá, como que la pelotita la lanzan como mesa de ping-pong. Y es precisamente aquí donde la gente coincide con el planteamiento de Correa de reestructurar el Consejo de la Judicatura. Y sí deberíamos cambiarlos, porque en realidad todo el tiempo están con lo mismo y nadie puede hacer nada. Es una muy buena opción porque la justicia está bastante caduca en este país. Pero será en las urnas donde el pueblo ecuatoriano decidirá si acoge o no la propuesta del gobierno. Belinka Huiracocha, Pulso Político. Gracias, Belinka, por ese reportaje introductorio. Bueno, señores, comenzamos. Fernando Carrión, contigo hemos conversado ya de forma recurrente sobre el tema de seguridad ciudadana y daría la impresión que todos los ojos apuntan al tema de la justicia. Como que parecería que reformando y reestructurando la justicia, cambiando los jueces, vamos a alcanzar la seguridad ciudadana. ¿No estamos olvidando ejes principales y prioritarios dentro de lo que es el concepto de seguridad ciudadana? Bueno, buenos días. En primer lugar al ministro y a Carlos Neira y obviamente a todos los televidentes. Yo debería partir señalando que una cosa es el sistema penal, donde están por lo menos los 3 elementos principales, la policía, la justicia y la cárcel, para señalar que la afectación en positivo de cualquiera de los 3 implica modificaciones en los otros 2.
Por esto me parece a mí que es absolutamente necesario una intervención integral. Y pongo un ejemplo. Si una persona ha estado recluida 10 veces en una cárcel, quiere decir que la policía le tomó 10 veces presa y que la justicia le procesó en 10 ocasiones, porque es un sistema. Y entonces yo creo que si nosotros nos enfocamos solo en el ámbito de la justicia, lo que puede ocurrir es que, por un lado, tengamos la justicia por la propia mano, porque si nosotros elevamos de manera significativa las penas y no se tiene un sistema que procese las mismas, como es lo que ocurre en el país, la impunidad crece. Y con la impunidad se deslegitiman las instituciones y la ciudadanía decide por su propia mano hacer justicia. Gracias, Fernando Carrión. Es decir, Fernando Carrión habla, señor ministro, de que en esa cadena estamos olvidando a dos elementos importantes, el tema de la policía y el tema de la cárcel. Enfocarnos en la justicia no va a solucionar el problema. Desde ese punto de vista, y siendo usted, señor ministro, el responsable de la estrategia de la seguridad interna, ¿cuáles son los pasos que se han dado o se están dando para casualmente aplicar esa estrategia para alcanzar esa seguridad? Sí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Fernando tiene mucha razón. Como un buen académico, él está hablando de un sistema en donde los puntales de la justicia no pueden hacer nada sin los puntales de la policía, sin los puntales de un sistema de rehabilitación. Pero ese es un gran campo. Hay otro campo, porque es un campo de alguna manera, un campo reactivo. Hay un campo preventivo al que también hay que apuntar, que es antes del cometimiento del delito, de dónde viene ese joven, qué pasó en su hogar, qué pasó en su formación, qué pasó en su formación de valores, en dónde vivió, si hay espacio para la parte cultural, para la parte deportiva, si hay una agenda de jóvenes, si no fueron ellos excluidos. Es una integralidad, el tema de seguridad definitivamente apunta a una integralidad. En lo que tiene que ver con la policía, él forma uno de los ejes que el propio presidente lo ha lanzado, que es el fortalecimiento, equipamiento de la Policía Nacional. Y en el tema del sistema de rehabilitación, pues el plan es muy ambicioso. Son 11 cárceles que se están construyendo para este año. Solamente para este año 11 cárceles, es enorme, es una deuda que se tiene con la sociedad. Y en el tema policial, pues yo hablaría de una transformación, porque vamos desde el equipamiento, tecnología, nueva formación del recurso humano e inclusive pues ahí la nueva ley orgánica que ya está en el debate y que realmente aspiramos como todos a que esto venga a fortalecer a nuestra policía. Gracias, señor ministro. Ya vamos a hablar sobre algo que usted trató, que tiene que ver con la articulación de todos los elementos. Pero permítanme, señor ministro y Fernando, ir donde mi tocayo Carlos Neira, quien es actor importante y dirigente barrial. Se ha hablado que es importante trabajar en el tema de la prevención. Hay un editorial que salió en estos últimos días sobre una nota. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional acaba de publicar un informe acerca de la marcha de la economía latinoamericana, en la cual llega a la conclusión que todos conocemos desde hace mucho tiempo. La pobreza crece y una de sus principales causas es la desocupación. No hay necesidad de probar esta vinculación, pero sí es oportuno hacer un ligero análisis sobre el marco en que se mueve nuestra economía, un marco propicio a los desequilibrios y por lo mismo a la injusticia. Carlos Neira, actor principal de barrios, dirigente de barrios, ustedes son los usuarios de la justicia, ustedes son los que deben ser beneficiados por el trabajo de una policía eficiente. Sin embargo, como ciudadanos han sido víctimas de la inseguridad, víctimas de mal trabajo de la policía y víctimas también de una ineficiente justicia. ¿Cómo lo perciben como ciudadanos en relación a esos elementos que he mencionado? Y por otro lado, a este trabajo preventivo que dice el ministro hay que realizar, pero que tenemos una gran realidad, desocupación y pobreza. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Buenos días, señor ministro. Buenos días, arquitecto. Buenos días, señores televidentes. Efectivamente, las más grandes víctimas de toda esta situación hemos sido los ciudadanos, hemos sido los barrios, hemos sido los sectores de menos recursos económicos. Hemos sido golpeados por todos lados. Como tú señalabas, Carlos, por la delincuencia, por la policía y por la justicia. Más de 50 años de barbaridad de la justicia, porque la justicia ha ido contra nosotros, menos contra la delincuencia. Entonces, para nosotros es preocupante. Por eso que desde los barrios estamos proponiendo nosotros que intervenga el Estado. Y cuando decimos que intervenga el Estado, no es el gobierno central, sino todas las instancias del Estado. Que intervenga el gobierno central, que intervenga el municipio, que intervenga la prefectura, que intervenga la Corte de Justicia.
¿no verdad? Pero para conjuntamente con la gente, con el ciudadano común, discutir los problemas que tenemos en los barrios. Mientras exista pobreza, mientras exista miseria, habrá delincuencia. Nacerá, crecerá, se desarrollará y tendrá valor agregado a la delincuencia. Ahora, para aquello necesitamos una participación activa de la ciudadanía, Carlos Neira. Así es. Nosotros los ciudadanos en los barrios y sus organizaciones como la nuestra, como la Confederación Nacional de Barrios, ya está trabajando. Hemos hecho propuestas al MIES, hemos hecho propuestas al Ministerio de la Secretaría de los Pueblos, hemos hecho propuestas a la Gobernación del Guayas. Nosotros creemos que hay que trabajar en el barrio los modelos de desarrollo y de gestión barrial, ¿no verdad? Para construir proyectos de vida en los jóvenes. ¿Cómo se han mostrado ante estas propuestas de los comités de barrios, los municipios de Quito, Guayaquil, Cuenca y el resto de los municipios? Muy pocos municipios nos han aceptado. Aquí en Quito hay una receptividad de parte del municipio de Quito. En Guayaquil recién hemos enviado un oficio, estamos en contacto con el municipio, parece que nos van a atender, pero en el resto del país los municipios no permiten que la comunidad participe. Gracias. Vamos de Fernando Carrión. Fernando Carrión, articulación, gobierno Estado, gobierno central, gobiernos locales, gobiernos provinciales, regionales más adelante, juntas parroquiales, etcétera, etcétera, y evidentemente la ciudadanía que está representada por estas juntas parroquiales. Pero ¿cómo lograr esa verdadera articulación para poder luchar contra la inseguridad y mejorar la seguridad ciudadana? Porque daría la impresión que el país a veces se nos convierte en una torre de Babel donde todos hablamos diferentes idiomas. Sí, hace un rato hablábamos de la necesidad de tener un sistema absolutamente integrado con sus partes actuando de manera coordinada, el caso de la policía, la justicia, la cárcel. Pero también es absolutamente necesario, y han habido casos interesantes, por señalar el caso colombiano, Medellín, donde la necesidad de que se articulen los distintos niveles del Estado para trabajar. Esto es el nivel cantonal o municipal, el provincial, y obviamente el nacional. Y no hay que olvidarse de una dimensión adicional, que es la internacional. Yo creo que hoy día gran parte del delito está organizado en términos mundiales y sus efectos son locales. El caso más explícito es el del narcotráfico. Es una organización en la que intervienen muchísimos países y donde cada uno de los países cumple un rol específico, países de consumo, países de producción, de lavado, etcétera, etcétera. Y entonces, si nosotros construimos una articulación, una política que sea vinculante entre lo municipal y lo nacional, y que lo nacional también esté articulado a lo internacional, creo que estamos en mucho mejores condiciones. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que es una de las zonas o de las ciudades con mayores índices de violencia, si nosotros no tenemos una articulación entre la política local y la política nacional, pues estamos perdiendo un escenario muy importante para reducir la violencia. Ok, gracias, Fernando. Comencemos entonces, señores, analizando dónde está el problema. A ver, Fernando Carrión habló del tema del narcotráfico, pero para poder establecer, señor ministro, una estrategia tenemos que comenzar partiendo de algo, es decir, cómo estamos, de dónde nacemos y qué es lo que vamos a solucionar. ¿Cuáles son los nudos críticos de la inseguridad? El narcotráfico, presencia del narcotráfico en términos que ya está en las calles, ya está en los colegios, el tema de la violencia o del nivel de intolerancia que existe entre los ecuatorianos, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia a través de las riñas que se presentan en las calles, es decir, porque cada uno de esos elementos va a determinar una estrategia particular. Así es, Carlos, yo creo que todos aportan en su proporción. Sin embargo, debemos tomar mucho cuidado, no solamente en la teoría, sino en la aplicación de las soluciones, de no estigmatizar la pobreza. O sea, definitivamente la pobreza es un elemento importante a observar. Pero hoy los ladrones también son aquellos que utilizan tecnología, hacen investigación previa del terreno, tienen tecnología, tienen equipos, tienen sistemas. Son gente que ya representa bandas criminales. Es decir, hay un crimen organizado. Hay un crimen organizado y no podemos necesariamente hablar de pobreza. Lo que sí duele es la inequidad, ¿no? Ecuador es un país muy inequitativo y la región misma es muy inequitativa, y esas diferencias laceran realmente la conciencia de los jóvenes, y cuando no tienen oportunidades, cuando están excluidos, cuando no hay sitios de recreación, cuando no hay oportunidades de crecer en la vida, pues ahí tenemos una delincuencia latente. Pero yo quisiera referirme también al tema
narcotráfico. El tema narcotráfico aporta porque no solamente es la felicidad que pudiésemos sentir de que en el Ecuador, realmente el Ecuador no es un país de siembra de droga, de siembra de coca. Nosotros tenemos todavía esa norte de mantenernos, aunque sea con nuestros soldados, caminando por todo el territorio de la frontera, libre de plantaciones de coca, pero eso no nos puede enorgullecer porque el tránsito, el procesamiento y el envío son etapas fuertes en las que nosotros estamos trabajando. La actividad es intensa, tenemos que dotar de mejores equipos, pero aparte de ello, el Ecuador aún no es un gran país de consumo como son otros países, pero ya tenemos nosotros que empezar a trabajar desde los estamentos de la escuela y colegio en fuertes programas de prevención. Fuertes programas de prevención porque ya hay países en la región latinoamericana que no eran consumidores y ya son consumidores. Que no nos pase en la sociedad nuestra donde ya está esta ola empezando. El narcotráfico produce violencia, dinero fácil, aupa bandas de crimen organizado, lavado de dinero, todo ello está alrededor de este tema, ¿no? Definitivamente el tema es integral. Yo creo que hay un aporte y si la delincuencia está organizándose y financiándose de esa manera, la fuerza pública tiene que nacer con tecnología. Significa establecer una estrategia que aterrice en una tecnología, ya vamos a eso. Ahora, como dirigente barrial, como ciudadano común, ¿cuál es la principal preocupación de los barrios en temas de seguridad, Carlos Neira? El problema de los jóvenes, por ejemplo. Nosotros en los barrios ya las esquinas no las tenemos los ciudadanos, los jóvenes, los adultos para conversar, para armar las fiestas de Guayaquil o para hacer los campeonatos de indoor o para hacer las fiestas de Navidad o las fiestas religiosas. La esquina del barrio se las llevó el narcotraficante y el delincuente común donde planifica el atraco. Los jóvenes hoy en el barrio están encerrados, los jóvenes de bien están encerrados, preocupados por la delincuencia que está afuera o por la pandilla que los tiene amenazados. Presencia del narcotráfico en combinación también de la delincuencia común. Así es. ¿Dices, Carlos Neira? Así es. Ok, vamos donde Fernando Carrión. Fernando Carrión, tú cuando hablabas del narcotráfico y en otros programas que hemos tenido en este canal, como en CN Plus, hablabas de la cadena del narcotráfico en el Ecuador. Es decir, hablabas de refinación, hablabas de tráfico, hablabas también del consumo interno y la comercialización interna. En ese sentido, si bien no somos productores, sería ingenuo pensar que el narcotráfico no está presente en el país. Entonces, ¿cómo combatirlo? Sí, sin duda, yo creo que sería muy ingenuo creer que no está aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque, según información de Naciones Unidas, el primer país productor de coca del mundo es el Perú y el segundo es Colombia. Tanto estamos flanqueados. Nosotros estamos en el medio. Y una segunda consideración que también es muy importante, el segundo consumidor de coca en el mundo a estas alturas ya es Brasil. Y una tercera consideración que me parece importante, el cartel más grande de narcotráfico del mundo es el cartel de Sinaloa, que está ubicado en la parte del Pacífico en México, y nosotros tenemos los mejores puertos del Pacífico si nos comparamos con la parte sur del Perú y la parte colombiana. Por tanto, estamos ubicados estratégicamente para el narcotráfico, somos apetecibles. Sí, y aquí se ve ya claramente en los datos esta relación. Por ejemplo, las provincias fronterizas con Colombia son las provincias que tienen las tasas más altas de homicidio. Pero no hay que olvidarse las provincias fronterizas con el Perú, que se muestran claramente como las provincias que están creciendo a un ritmo mayor que todas las otras provincias del país. Y me refiero concretamente a Loja, a Napo, a Zamora, a Sucumbíos, etc. Y por otro lado, por razones económicas y por razones estratégicas del país, el procesamiento hoy día está ubicado en lo que yo he llamado la media luna de la costa, que va desde Esmeralda, Santo Domingo, Los Colorados, sigue por Manta, Quevedo, etcétera, que es la puerta de exportación del narcótico hacia la cuenca del Pacífico, y donde obviamente el cartel de Sinaloa es el elemento que tiene el control de las rutas de entrada hacia los Estados Unidos, y creo que lo está haciendo bajo un sistema terciarizado, que es lo que he planteado, que son esquemas absolutamente económicos. Hecho ese diagnóstico de Fernando Carrión, señor ministro, entonces,
cómo establecer una estrategia para combatir aquello. Es decir, somos un punto estratégico para el narcotráfico. Ingenuo es pensar que el narcotráfico no está en el Ecuador. Ingenuo pensar es que el narcotráfico no tiene infiltrado en la policía o en las Fuerzas Armadas. Ingenuo es pensar que la sociedad no está involucrada, no toda, por cierto, como tampoco todos los policías, tampoco las Fuerzas Armadas, todas, no están involucrados también en el narcotráfico. Y más aún, la frontera con Colombia, los más altos indicadores de homicidio, y Perú en tendencia, y con la frontera con Perú con la tendencia creciente. Ahí hay un diagnóstico bastante aterrizado que hacer ante eso, entonces. Sí, Carlos, yo creo que eso es ingenuo, no caeremos en esa ingenuidad, pero también es ingenuo pensar que mientras haya mercados tan fuertes que paguen, no será qué país es el que afloja su seguridad, y esto es como un negocio nómado que se va moviendo donde que lo permita, porque se paga tanto que era impensable hace años que se fabriquen submarinos para poder llevar la droga. Entonces, ¿cómo es posible que esa tecnología haya llegado? Simplemente porque en el mercado, por ejemplo, norteamericano, se paga tanto por la droga. Así que las medidas deben ser no solamente nacionales, sino regionales e internacionales. Y eso tiene que haber una consecuencia también con nuestros países, que son los que son víctimas de esta violencia, ¿no? Queda claro que estas medidas tienen que abarcar lo nacional, lo regional y lo internacional. Pero mientras lo internacional no se sume, ¿qué hacer al interior? Así es, hacemos nuestra parte, ¿no? Hoy por hoy Fuerzas Armadas tiene dislocado el 35% de sus efectivos en la frontera norte, y la frontera norte en gran medida es control de narcotráfico. Usted sobrevuela la frontera y la selva está de nuestro lado aún, pero ya dijimos, no solamente es la siembra. Cada vez estamos denunciando con policía y Fuerzas Armadas los laboratorios que se destruyen. Tenemos que entregar más medios tecnológicos, más inteligencia, los recursos lícitos del Estado para operaciones encubiertas, para compra de informantes. Son asuntos legales, legítimos y legales que un Estado debe tenerlos. Tenemos que analizar fuertemente lo que dice Fernando, qué es lo que está pasando con estos grupos de narcotraficantes en el norte del Perú, hasta cuándo nuestras fronteras pueden ser muy permeables o no. Todo eso está en la agenda y lo estamos trabajando. En nuestro segundo bloque vamos a hablar de la policía, pero permítame, ya me queda poco tiempo para cerrar este bloque, donde Carlos Neira, el ministro en una de sus primeras intervenciones hablaba, Carlos, dinero fácil, lavado de activos que están involucrados a esta asociación del crimen organizado que es el narcotráfico. En los barrios se siente este dinero fácil, este lavado de activos, porque hay chulqueros con presencia en los barrios, hay dinero fácil de gente que ya que se introdujo en esta actividad mercantil del narcotráfico y que tiene una vida fácil porque ya llega una riqueza muy rápida. ¿Cómo combatir eso desde los barrios, Carlos Neira? Bueno, eso hay que combatirlo con políticas de seguridad ciudadana, ¿no? De políticas públicas de seguridad ciudadana. Eso hay que combatirlo con la intervención del Estado, ¿no? Le decía yo antes, el gobierno central, el municipio, la prefectura, con las instituciones privadas inclusive, trabajar con los barrios, modelos de desarrollo, ¿no, verdad? Con los jóvenes, para entretener a los jóvenes, por ejemplo, porque los jóvenes son presas fáciles para caer en ese tipo de facilismo. Es una estrategia de este crimen organizado para poder crear el caos. Introducen a los jóvenes en esto para hacerlos adictos y luego, como necesitan satisfacer esa adicción, entran en la cadena de la comercialización. Así es. O, por ejemplo, ¿por qué cayó la gente en el chulquerismo? Porque no hay facilidad de crédito ni en la banca privada, ni hay facilidad de crédito otorgado por el Estado. Entonces, ¿dónde recurre la gente en la crisis que estamos viviendo hace como 15 años? Recurre al chulquero. Y finalmente, ¿qué ha habido la respuesta del chulquerismo en los barrios? Ha habido crímenes, ha habido asesinatos. Mucha gente que no tiene acceso al crédito formal por estar en la dichosa central de riesgo cae en manos de los chulqueros. Así es. ¿Algo que comentar, Fernando Carrión, señor ministro, sobre este tema para cerrar este primer bloque? Bueno, sí, yo creo que hay que enfrentar el tema del narcotráfico en los niveles nacionales e internacionales. Para eso, como ha dicho el ministro, y yo también creo eso y lo sostengo explícitamente, se necesita un nivel de inteligencia muy alto. Si nosotros no entendemos cómo está funcionando económicamente este sector, yo creo que difícilmente vamos a poder enfrentarlo. No hay que olvidarse que según el Gafi, el lavado en el país está llegando a 1.100 millones de dólares. El presupuesto del municipio de Quito es de 800 millones de dólares. ¿Quién genera más empleo? Yo supongo que estos 1.100 millones de dólares, porque además no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar al Seguro Social, no tiene que pagar absolutamente nada. Y te quedas corto, Fernando Carrión, sí, porque 1.100 millones es la relación del narcotráfico. Si eso le suma lo que es lavado de activos, fácil podemos estar llegando a los 1.800 millones.
Exactamente, entonces yo creo que hay que enfrentarlo también económicamente. Lo que señala Carlos es absolutamente claro. De la información que yo tengo, más o menos 400 millones de dólares se maneja en el Chulco. Y haya aparecido otras ilegalidades, como el caso, por ejemplo, del sicariato. Yo creo que ahí enfrentar el Chulco es básicamente medidas económicas. Efectivamente, hay que hacer una reforma del sistema de crédito del sector financiero privado y público para que se rompa esa lógica y puedan acceder al microcrédito. ¿El microcrédito dónde se requiere? En mercados, se requiere en los sectores populares, se requiere para los viajes de los migrantes. Es decir, hay una serie de sectores que podrían tener acceso al ¿Y la presencia del Banco Fomento y la Corporación Financiera Nacional no han ayudado en ese sentido? A mí me parece que todavía es absolutamente insuficiente. Yo creo que uno de los elementos principales tiene que ser la reforma del sistema financiero privado. Señor ministro. Estamos en ello. Nosotros creemos que ese monstruo del narcotráfico con el que estamos enfrentando en toda la región y en el Ecuador tiene que nacer también desde una óptica de proteger nuestro núcleo, nuestra familia, nuestro barrio. Mire, por ejemplo, en la revista que yo le traía como invitada especial, en esta revista Nuestra Seguridad, proponemos ya un proyecto, el proyecto Barrio Activo. Aquí, ¿qué dice la ministra de Deportes? Por $1 invertido en actividad física se ahorran 5 en gastos de salud. Y nosotros decimos, ¿cuántos cientos en seguridad? En la Federación de Barrios aquí en Pichincha, y qué gusto compartir con usted el panel, es un ejemplo de organización, no solamente en el Ecuador, sino en América. No hay tantas organizaciones de barrios y deportivos como lo hay en Pichincha. Si esto nosotros podíamos mejorarlo, incorporarlo como un espacio de deporte y difundirlo para todo el país, ya tenemos una solución pragmática, una solución visible, donde estará la cancha, la esquina recuperada, donde estará el intercambio del deporte de la familia, no de aquel padre de familia que se ausenta el domingo y regresa muy tomado a su casa, sino donde se incorpora la mujer, la familia, es decir, un espacio de deporte y cultura. Recuperemos el barrio. El microcrédito es un tema, yo que creo que estamos en deuda, estamos justamente trabajando fuertemente con las ministras coordinadoras de lo social y de económica para generar una obligación ya al Estado y volcar al microcrédito en competencia a estos chulcos, porque el sistema privado es muy duro en esto. El sistema privado es muy rígido y ellos dicen, bueno, no hay garantías, yo no puedo bajarme a niveles de prestar un dinero si no está calificado el prestatario. Pero creo que el Estado lo va a hacer y lo vamos a lograr y pronto anunciaremos un plan a este respecto. Gracias, señor ministro. Vamos a irnos a una primera pausa y volvemos con más, tratando sobre el tema cómo recuperar el barrio y el tema de las microciudades como estrategia para poder mejorar la seguridad ciudadana. Volvemos de inmediato, amigos televidentes. Estamos en Pulso Político. Recuerde, nos puede seguir a través de nuestro Twitter, @PulsoPolíticoTC, en nuestra página web www.carlosrabascal.com y también en Ecuador en vivo, www.ecuadorenvivo.com. Volvemos de inmediato.